cámara. Cámara frontal. Cámara frontal, Juanjo. Vale, pues pincha en ella. Vale. Debajo verás que te pone desactivar. En la tercera línea. A ver, pinchaste y se te abrió una ventana. Entonces no pincha dos veces para que se te abra una ventana. Y ahora vuelve a dar a activar. Vale, pues ahora cierra y ya está. Abajo. Tienen vídeo, o sea, que no ves nada. Bueno, pues vete y dale al botón de la cámara. Adelante. Venga. Ahora. Bueno, llegó el momento del plato fuerte de la jornada, que enfrenta a dos potentes equipos. Un segundito que cambie un par de cositas rápidas y estoy con ustedes. Ahí, aceptamos. Y aquí, blanco, aceptamos. Así estamos. Bueno, pues como decíamos, plato fuerte de la jornada que enfrenta al Atlético Caciqueño y al Vimenes Fútbol Club. Aquí estamos. Un Atlético Caciqueño que lidera la categoría con 18 puntos de 6 partidos disputados, por lo tanto 6 victorias frente a un Vimenes que ocupa la segunda posición con 14 puntos. Quiere decir que tiene... perdona. Estoy diciéndolo mal, entonces voy a consultarlo porque así no me equivoco. Un segundo, perdonadme, ¿eh? No tardo nada. Ya estoy. Estamos hablando de eso, el Atlético Caciqueño que tiene 18 puntos en la Liga Plata, eso es, y el Vimenes que tiene 14. Bien, bien dicho, no era erróneo el dato. Bueno, está jugando
Atacaba a Jiménez. Tenemos a Jiménez que juega, como pueden ver, de negro. Y un Atlético Caciqueño que juega de azul. Por lo tanto, efectivamente, como me estaban indicando, los colores están puestos al revés. Bueno, los corregimos dentro de un momento. Los corregimos enseguida. Bueno, vamos con el partido que me estoy liando aquí de mala manera. A ver, tenemos Adrián Saneloy. Ahí está. 19 que es David López. 9 Adrián García. 14 Pelayo García. El 8 que es Marcos Menéndez. Pelayo, que es el que ataca ahora, cubierto bien por David López. Y ahí se montado uno por el otro. Espera, espera, espera. Sácale un poco, hombre, que no pasa nada. Vale. Vale. Saca Caciqueño. Para lanzamiento, un pase de Juan Diego que... No, perdona, de Francisco José. Estaba equivocándome de equipo. 17 Iván. Ahí estamos. Vale, juega Iván. Juega con Adrián. Ya estamos todos. Vale, de momento están juego de tanteo de momento en el medio del campo, los dos equipos intentando hacerse con el balón. No les gusta tampoco andar con patadones, por lo tanto, seguramente en cuanto las piernas ya entren en calor, veremos buen fútbol por una y otra parte, seguro. Saca Jiménez. Tiene a Iván solo, pero opta por el lanzamiento que controla bien el portero. Controla bien Víctor. Saca Caciqueño para Sergio, que no pudo controlar, y saque de banda para Jiménez. Lo va a hacer Pelayo. En largo para Marcos. Y falta. Vale, ya los tengo todos. Bueno, pues tenemos a Adrián que finalmente le cede el balón a Pelayo. Dos jugadores en la barrera, pero tiene pinta de centrar. No, lanzó, optó por el lanzamiento.
Optó Pelayo por el lanzamiento, pero se le fue alto. Cambios en Caciqueño. Sale el número 20 Sergio y entra el número 10 Borja. Saque largo precisamente para Borja. Controla para Alexis. ¡Qué lanzamiento! Lanzamiento duro abajo. Muy bien detenido por... Creemos que Luis. Lo confirmaremos el nombre del portero. Marcos, que juega con Pelayo. En lanzamiento para que remate de cabeza. Estuvo bien buscado, estaba bien para rematar, pero un poco escorado para que fuese una oportunidad de gol. Y vuelve a arreciar la lluvia. No nos da tregua. Bueno, vemos a un Jiménez decidido. Presiona bastante arriba. No quiere llegar a recibir en defensa a nadie. No quiere ningún visitante especial en defensa. Y vemos que son jugadores que les gusta tocarla. Porfiaba para intentar llegar, pero no lo consigue Adrián. Buena jugada por la banda. Qué buena la persecución de Borja. Ahora juegan 2 para 2. Lanzamiento buscando. Ahí va Borja. En palma, pero se le sale trompica el balón. Nuevamente nueva oportunidad para los jugadores de Caciqueño. Lanzamiento final de Adrián, que salió rozando a un jugador y se va a córner. Hasta 3 opciones de disparo tuvo los jugadores de Caciqueño. 3 opciones que fueron repelidas una y otra vez por los defensas, que se aplicaron muy bien. Ahí vas, ahí va. ¡Qué oportunidad ha dispuesto! ¡Qué oportunidad ha dispuesto Pelayo García! Que se llegó a plantar solo delante del portero, pero que no tuvo opción, ¿no? La mandó demasiado cruzada, se le fue por poco, pero se le fue. Va, cortó con rotundidad. Pelayo Gutiérrez. Abren ahora para Adrián. Intentaba controlar con el pecho, pero no consiguió. No lo consiguió. Pero buenas intenciones ponen tanto uno como el otro. Todos intentan jugar, todos intentan buscar compañero. Rehuyen el juego fácil, el patadón. O sea, muy bien por los dos. Ahí va. 1 para 1. ¡Qué bien lo hizo! ¡Y qué paradón, señoras! Sí, señores, qué paradón el que acaba de hacer. ¡Qué paradón el que acaba de hacer el portero! Sí, señor. Sí, señor, qué gran parada. Muy buena la acción, pero inmejorable. La respuesta de Víctor Manuel Fernández ayer.
Impresionante la mano abajo que puso, porque además fue bien buscado, difícil para el portero llegar a ese balón. Pues ahí estaba el amigo Víctor. Bueno, saca Marcos, intentando buscar la altura de Adrián, pero no coordinaron. Y sigue la lluvia castigando a los jugadores. Lo que unido a la temperatura fría que hace, no debe de ser muy agradable. Dentro se le va largo, tanto que incluso ponía un poco en peligro la acción del portero. Pues 15 minutos casi ya de esta primera mitad y un buen partido que no termina de despegar. 0-0, dos equipos porfiando claramente por el partido, pero no consiguen desembarazarse el uno del otro. Juega Pelayo. Pelayo juega con Thiago, que entró ahora recientemente. Pelayo con Marcos. Tenía Pelayo a la derecha, pero opta por el disparo y gran gol. Sí, señor. Gran gol. Gran gol de Marcos. Sí, señor. Sí, señor. Buen gol el de Marcos. Fue recorriendo la frontal hasta que de pronto encontró ese ángulo por el poste izquierdo que defiende Víctor, haciendo imposible que consiguiera llegar a esa pelota. 1-0 para Jiménez, que pone en jaque al colíder de la categoría. Ahí va balón para Pelayo y nuevamente se luce. Gran acción de Víctor ante la entrada de Pelayo. Impresionante, tanto uno como el otro. Ahora va Pelayo.
Abre para la derecha, lanzamiento y embazó al portero. Pero nuevamente la acción de Thiago. En dos ocasiones, primero lanzamiento hacia el portero para que luego su compañero recibiera el rechace y hiciese así un nuevo gol para Viménez. Si no nos queremos equivocar, que era Iván el que hizo el gol. Pensable cómo está castigando la lluvia. Lanzamiento del córner. Intenta recuperar, pero están muy potentes ahora mismo los jugadores de Viménez. Está un poco desarbolado ahora mismo el equipo de Caciqueño. Falta y tarjeta amarilla que recibe Francisco Javier. Bueno, minuto 20. Pues sí, Samuel, está cayendo una muy buena. Ahí va, contraataques. Y llegaba, estuvo a punto de llegar Thiago, pero por los pelos Francisco Javier se cruzó para impedir el remate que venía como una bala, Thiago. Bueno, curiosa la jugada, con un saque de banda fallido. Bueno, contraataque 2-2. Ahí va Pelayo que intentando entrar, pero no llegó a coordinar. Bueno, hay que darles un aplauso a esta gente porque se los van a merecer bien merecido. Porque está cayendo una muy buena y el frío atenaza.
Tenemos aquí a Pelayo con una gana de guerra hoy. Bueno, pues descanso. Perdonar que estemos un poco así entre medias. Perdonar que estemos así un poco entre medias, pero es que incluso estando en una con una lona puesta nos estamos mojando, es increíble. Estamos pegándonos para tapar el agua de los aparatos para que no se nos estropeen, porque tela. Samuel, pues mira, yo soy Miguel. Yo soy Miguel, Samuel. Encantado de que nos acompañéis. Bueno, vamos a enterarnos. A ver si se nos pone por aquí alguna cosa. Porque a la cafetería, como no podemos ir porque está lloviendo. Bueno, informaros que el que no esté en casa, Argentina va ganando 2-1 a Australia. Empezó marcando Leo Messi en el minuto 35. Marcó el 2-0 Julián Álvarez y ha recortado de penalti Australia con un gol en propia puerta de Enzo Fernández. Por lo tanto, todavía están en el minuto 37, todavía oportunidad para pegar sustos. Los amigos Osis. Mundial que está no apto para cardíacos. Nadie tiene claridad de dominio. Ayer el todopoderoso Brasil se vio, bueno, obviamente jugando con un equipo de suplentes, pero se vio superado y eso ya le ha pasado a unos cuantos grandes. Argentina, Brasil, la misma España. Así que estos duelos que vienen ahora ya, que no hay opción al error, a ver si se ponen las pilas. Bueno, a ver, lo de que Brasil no gana, yo te digo una cosa, ¿eh? Ayer jugaban los malos y cuidado. No, tienen un equipazo Brasil. No me meten miedo tampoco, ¿eh? Cuidado, hay que ganar a los demás, pero tienen un equipazo. Hay selecciones muy potentes este año. Pero bueno, España está ahí, ¿eh? España está ahí. Bueno, vamos allá. Segunda parte. Todo por jugar. El Atlético Caciqueño tiene que poner la salsa si quiere seguir manteniéndose en lo alto de la clasificación. Vamos allá.
Vamos a repasar. Ahí va. Buena jugada para el remate de Marcos. Buena opción para el remate de Marcos, pero detenida y enviada a córner. Bueno, pues a ver qué nos depara esta segunda mitad. Caciqueño ha demostrado ser un equipo goleador, así que todo hay que... Ahí va. Nacho. Juega para atrás. Por el portero. Portero. Pues... Sí, mira, ya sabemos quién es. Gonzalo. Ahí va. Adrián. Cortó, bien cortado. Una acción peligrosa. Adrián ya se perfilaba para la portería. Una jugada de espuela intentando dar con su compañero. No era mal recurso. Era poco más tenía que hacer. Ahí va Borja. Buena la gestión del balón en esta ocasión por los jugadores de Caciqueño, pero que sin querer estuvieron a punto de dársela en bandeja. Estuvo a punto de darse la bandeja a Adrián. ¡Oh! Ha cortado el balón y muy bien y muy ágil el recurso. Francisco. Muy bien, Francisco. Con un Pelayo que estaba a punto ya de recibir el balón y cortó bien el balón. Lo que pasa que, bueno, a la par, Royes posteriormente se llevó un poco al pobre Pelayo. Por la derecha. ¡Qué buena! Ahí va Borja solo. Y entre Borja y Adrián. Entre Borja y Borja, que los dos se llaman Borja. Se molestaron para lanzar. La tenía Borja Argüelles. Y pensando que no llegaba, su compañero Borja López intentó contactar con el balón y entre los dos al final no llegaron a conseguirlo.
Buena jugada ligada. Iba Adrián solo. Cruza para atrás para que su compañero. Qué buena jugada, sí señor. Rematada finalmente por Adrián. Pero ole, ole por Adrián. Ole por... A ver, la jugada fue de Adrián García. Y el que remató finalmente fue Adrián Capello. Muy buena la acción. Una buena conducción por la banda. Autopase final, casi hasta rozando que se les podía escapar. Porfió Adrián. Adrián García, valenciano. Valen, como pone en su camiseta, para cedérselo a su compañero. Adrián Capello, que finalmente fue el que remató. Y 3-0. Está siendo desarbolado el Atlético Caciqueño por un Viménez que, sinceramente, se le ve con mucha intención. Bueno, parece que les está dando un poco. Ahí peleaba Borja. Peleaba Borja hasta que se tiró, hasta que se cayó. Buen intento, pero no vio puerta. Lanzamiento de Alexis. No sé si tendrá que ver, pero bueno, hoy al menos Caciqueño está con un solo cambio, solo tiene un jugador de refresco. No sé si tendrán más ausencias, lo desconozco en este momento. Pues poco más que decir que lo que se está viendo. Bastante claro el juego de uno y otro equipo, en donde Viménez está controlando bien el partido y definiendo con mucha más claridad todavía, como reflejan esos 3 goles que ya llevan el marcador. Intentaba Borja lanzamiento exterior, pero fue bien repelido por la defensa. Contraataque con una gran velocidad, cómo corre ese hombre. Pero al final nuevamente Francisco José cortó la internada. Qué carrera más espectacular la que nos acaba de ofrecer el jugador de Viménez, como si no tal, Ignacio Díaz. Nacho, qué carrerón. Hay cambio en la portería. En la portería de Viménez. Cortó, cortó Nacho. Cortó Nacho, no vimos mucha punibilidad, pero bueno, sancionó con falta el portero. El portero, el árbitro, perdón, esto ya no sé ni lo que digo. Mario Vázquez.
Juega Borja, busca la acción por el centro, a la vuelta, a la media vuelta, se revolvió con mucha intención Adrián, pero se le fue a la derecha, se fue fuera del arco y saca al portero. Ahora está intentando recortar la acción, ahora Borja. Falta. A ver. No consigue el equipo de Caciqueño romper la ordenada defensa que está poniendo Jiménez. Y luego como refleja el marcador, además están siendo penalizados en los contraataques. Y va corriendo el tiempo, 13 minutos. Estuvo a punto. Estuvo a punto de hacer un autogol el amigo Francisco José. Menos mal que el portero estuvo atento porque en el intento de controlar el balón se le fue hacia la portería y puso en apuros a Víctor Manuel. Para Borja, ahí va Borja López que lanza y se le va, ¿no? Tienen el punto de mira bien apretado hoy los jugadores de Caciqueño, porque ya han lanzado unas cuantas ocasiones, algunas con cierta claridad, pero no han optado, no han llegado a poner en aprietos ni siquiera al portero, porque la mayoría se les han ido fuera. Pues estamos ya en el minuto 15 y no hay, no hay mucho cambio. Falta ahora, lanza Caciqueño contra la barrera, el lanzamiento y el segundo lanzamiento que efectúa el mismo jugador, Alexis Pérez, que se le va primero contra la barrera y el rechace posterior lo controló y se le fue. Lo dicho, no tienen el punto de mira hoy afinado los amigos del Atlético Caciqueño. Corta Borja. Uy. Una falta, llegó muy tarde. Llegó muy tarde. Adrián ya tenía controlada la jugada. Y Alexis Pérez en el intento de despejar remató directamente contra la espinilla del pobre Adrián García. Y lo dicho, con este fresquín de eso debe de gustar, debe de doler lo suyo. Porque duele cuando estás en caliente, pero cuando está frío, vamos. Doy fe que no es una caricia.
Bueno, falta que lanza a puerta y casi sorprende. Qué buena intención el lanzamiento que hizo Marcos Menéndez. Parecía que iba finalmente a entrar a puerta y un Víctor Manuel Ágil despejó con la rodilla el balón para evitar que entrara y se convirtiera en el cuarto gol para Viménez. Bueno, centro de córner. Adrián y Tiago al intento de remache, remata Tiago y al palo. No, yo no lo veíamos muy bien, yo creo que fue entre el jugador y el palo. Qué buena la acción. Nuevo ataque y sí señor, qué golazo acaba de marcar el amigo Inacho. Qué golazo acaba de marcar. Sí señor. Qué gran gol el que nos acaba de brindar Ignacio, Ignacio Díaz. Y nada, más claro agua. Ahí va. Ahora mismo lo vio tan claro el lanzamiento. Lo vio tan claro el lanzamiento el amigo Adrián que no sabía dónde tirar y es lo que hay. Pues Andros, no es que me esperara este resultado. Esperaba un partido más igualado en lo que es el resultado. Caciqueño venía dominando los partidos y haciendo muy buenos resultados. Por eso, bueno, no es que me sorprenda. O sea, Jiménez yo ya lo vi jugar y juega bien. Pero bueno, Caciqueño esperaba un pelín más por su parte. Repito, habría que analizar muchos factores. Ellos hoy no han tenido fortuna los lanzamientos, que han hecho muchos, etcétera, y podían haber, si hubiese entrado alguno de esos, podría haber alterado cosas, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol. No es el día hoy de los amigos del Atlético Caciqueño y ya está. Ahí va el lanzamiento y buena, en un semi, casi en dos tiempos, controló bien el lanzamiento que acaba de hacer Adrián. Buena intervención del portero de Vimenes. Lanzamiento para que intentara rematar a Adrián, pero no llegó. Contraataque de Vimenes. Ahí va Iván, perdón. Se cruza el balón por delante de la portería en el lanzamiento de Pelayo García. Y nueva oportunidad, nuevo corte de balón. Nuevo, nueva opción. Madre, se le fue. Se le fue el golpeo. No sé cómo cantará en la ducha, pero la verdad que Víctor Manuel es a mi entender, un buen portero. Reclama el penalti Adrián con profusión. Y ahora, pues lo dicho, Víctor Manuel demostrando su valía. Una nueva intervención. Reclamaba con intensidad Adrián en penalti. Pero lo dicho, hay unos. Solo hay dos ojos mirando
con decisión el partido y son los del árbitro, los del amigo Mario Vázquez. Y nada que decir, es el que manda. Cornell que lanza largo para que controlara el amigo Tiago, que él se lo guisa y él se lo come. Sí, señor, gran gol de Tiago. Controló en el extremo, dudaba qué hacer, si se la pasaba al compañero, si seguía con ella, fue avanzando hasta el centro del área y desde ahí al primer hueco que encontró lanzó fuerte con la derecha al palo corto y sube el quinto gol para Viménez, demostrando que hoy es el gran equipo de este día. Sin apelación la victoria de Viménez en el día de hoy. Juega Sergio y se les ve con ganas de más a los jugadores de Viménez. Va Nacho por la banda. Una jugada parecida al gol que le valió, que marcó él mismo, corriendo a la banda y posteriormente un fuerte golpeo cruzado. Ahí va, balón para el mismo Nacho. Ahora por la otra banda, sigue, recorta y finalmente acaba perdiendo el balón. Pues yo no sé si era penalti o no, pero bueno, la verdad que lo reclamó con mucha intensidad. Y lo que decimos con el marcador como va, pues bueno, tampoco hay por qué andar exagerando las cosas, ¿no? O sea que, pero bueno, ahí está que, repito, solo hay un árbitro y es el que manda. Saque de banda para que juegue Jiménez. Y ahora parece que el tiempo les da un poco de cuartel. Que a ver si nos lo da a nosotros, por lo menos, para recoger las cosas. Contraataca. Pero recuperó bien el balón. Caciqueño. Adrián. Nuevo córner que puede ser la última opción. Y como es la última opción, ahí suben más jugadores a intento del remate. O no, no, se queda, se queda. Se quedan varios jugadores al intento de rechace. Y dejan a Adrián con su altura en el intento de remate. Última jugada. Van con todos los jugadores de Caciqueño que no quieren irse de vacío. Cruzó el balón. Estuvo a punto de llegar su compañero Sergio en el lanzamiento, pero no llegó a contactar. Y mucho me temo que las opciones de marcar un gol y no irse de cero con el rosco me parece que van a acabarse aquí. Clara victoria de Viménez. Bueno, todavía no está por la labor del árbitro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que marca el final del encuentro con este 5-0 inapelable, rotundo, que no hay nada que discutir porque además fue bien merecido, o sea, sin más, sin más. Vamos a repasar aquí un poco esto por si acaso, antes de despedir la conexión. Vamos allá. No, no tenemos ningún resultado de aquí. Y a ver de la oro. A ver de la oro.
Pues sí, mire, ya tenemos el resultado de ese partido esperado entre Acebal y Sauron. Y el líder, inapelables el Sauron, 8-3 ha ganado, con lo cual marca una ventaja importante en esa Liga Oro. En esta Liga Plata, en la Plata, en la que están estos dos equipos que estábamos jugando, el Atlético Caciqueño queda con 18, Vimenes le recorta la distancia, pasaría a tener 17, ¿vale? Y ahí, todo en un tris, todo en un tris. Bueno, pues nada, agradecerles el que hayan compartido estos minutos con nosotros y estaremos aquí para próximas emisiones. Esperamos que nos acompañéis entonces. Buenas noches.